Iniciamos una transmisión más jueves aquí ya en marzo 10. Vaya mes activo que hemos tenido aquí en Reconquista Network. Y como siempre tenemos para cerrar la semana ya con broche de oro a Miguel Salinas acompañándonos desde México. No sé si ahorita andas en Guadalajara, donde andes, ahí en el Bajío Sí, Mexicano a lo sí, mejor. sí, sí, acá en Guadalajara. Y es la perla de Occidente. Miguel Salinas del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que te mandamos, por cierto, un saludo el martes pasado con Patricio Alonso. Estuvimos ahí platicando un rato y nos acordamos de ti en el Sí, en cómo no, vivo con muchas Patricio. gracias. Gracias. Y bueno, pues Miguel nos va a traer actualizaciones de lo que está sucediendo, sobre todo en México. Pero antes de comenzar, quiero agradecer obviamente a Miguel por echarnos la mano aquí, pero también y aquí pueden suscribirse a su red. Está el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica con actualizaciones, informes, todo muy bien estructurado, muy bonito. Está también en las redes sociales para que no se lo vayan a perder. Y también por eso queremos agradecer a las personas que hacen posible este contenido por medio de sus plegarias y siendo miembros de nuestra comunidad en Patreon. Ahí lo encuentras patreon.com/Reconquista Network y puedes escoger algún tipo de membresía si el Señor así te lo ha puesto en tu corazón. Si no te lo ha puesto en el corazón, ni te queremos cerquita, por favor. Entonces, porque no queremos que desobedezcas al Señor. Eso es lo más importante. Miguel, antes de comenzar, y hay varias preguntas que tengo, incluso que no tienen mucho que ver con Estados Unidos, de ellas. México ha estado, por desgracia, en las noticias. Platícanos qué tenemos ahorita en el boletín planeado estos próximos días. Bueno, pues para empezar, ahorita estamos en un stand-by en la parte de la producción de videos un poco forzosa porque tuvimos unas fallas técnicas con el equipo, entonces estamos trabajando en repararlas, así que vamos a estar un poco fuera del aire en los próximos días, pero lo que no hemos dejado de producir, como tú lo has visto y además lo recibes, creo que puntualmente es la revista que estamos editando 2 o 3 veces por semana con una selección de notas de la prensa nacional e internacional que nosotros consideramos que la gente debe de tener en cuenta, pues para darle seguimiento a lo que está sucediendo en México, en el mundo y en la iglesia principalmente. Entonces, a través de esta revista que se llama Servicio de Información Estratégica, nosotros hemos tratado de hacerle llegar a la gente notas que están en el universo digital, o sea, no es que sean notas nuestras, nosotros de hecho tú sabes que no le ponemos ni siquiera editorial para no cambiar absolutamente nada Sí. el enfoque de cada nota, pero nuestro trabajo, nuestra labor es el buscar esas notas, recopilarlas y pues juntarlas y enviarlas, ¿no? Con la intención de que la gente tenga acceso a esta información que, aunque repito, está a la disponibilidad, pues no está tan fácil de encontrar, o sea, son notas que de repente están ahí medio ocultas y nuestra Sí. labor pues ha sido como irlas filtrando para que la gente tenga esta opción de conocer lo que está pasando. Pues obviamente las notas que escogemos normalmente o generalmente coinciden con nuestro criterio editorial, pero de repente ponemos una que otra que está totalmente en contra de nuestro criterio editorial simplemente para que la gente vea y lea directamente lo que están publicando fuentes que defienden lo que nosotros criticamos. Entonces es como para tener una visión, yo no diría que objetiva en el sentido simplemente de decir, bueno, yo soy neutral y yo no me meto, ¿no? Sino que la gente diga, bueno, nosotros estamos criticando y señalando estas cosas y lo dejamos que lo lean directamente de la voz o de la boca de Sí. quien lo está diciendo para que ya no nos crean a nosotros si es que no somos dignos de confianza, sino que lo crean directamente a quien lo está diciendo, ¿no? Como hay un dicho en inglés, from the horse's mouth, o sea, de la misma, De del la hocico del boca caballo, de la del boca del caballo, caballo. exacto. Sí, 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 para sí, que lo sí, escuches ahí. exactamente. Porque a veces aún así, Miguel, la gente no cree, o sea, piensa que es agenda de uno o algo, te lo están diciendo, mira, aquí está citado textualmente y todo. Así es que la gente No, no no. cree y piensa que nosotros somos los que hemos inventado esa agenda y que estamos diciendo las cosas que exagerando, pues no. Yo creo que lo más relevante, lo más revelador es cuando tú lo lees directamente o lo escuchas, ¿no? De quienes nosotros decimos que están diciendo que hay una agenda, etcétera. Y cuando ellos lo dicen directamente, pues ya la gente como que dice, oye, pues es que sí es cierto, ¿no? O sea, parece que no eran cuentos, ¿no? Sino si era la realidad. Y pues es lo que nosotros queremos, que la gente se convenza de que estamos en una guerra espiritual, al final de cuentas, lo que hemos platicado tú y yo muchas veces,
Sí, y que la gente vea que esa guerra espiritual pues se refleja en sí, diferentes áreas, ¿no? Pero es un reflejo solamente. A veces perdemos la dimensión de que creemos que quienes manejan los hilos del mundo pues están en este plano humano y la realidad es que no es así. Hay eso fuerzas es, por fuera de este mundo que son los que de verdad están moviendo los hilos y tienen pues representantes tanto el bien como el mal. Y sí, entonces nosotros somos como las sombras de esa batalla real, pero nosotros no estamos produciendo la sombra, somos simplemente pues esa sombra y sí. estamos queriendo actuar de acuerdo pues a nuestras convicciones y a lo que tenemos como principios, ¿no? Y valores que son pues el pelear por el bien, la justicia, la verdad. Y hay otros Po- que pues están convencidos de que tienen que pelear por lo contrario, ¿no? Por la mentira, el engaño, la perversidad, y sí, etcétera, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues esta batalla que nosotros estamos ahorita viendo es un reflejo del mundo que escapa a nuestros sentidos, pero no a la percepción, o sea, tenemos una capacidad de saber que hay algo más allá, y ahí es donde está la verdadera lucha y el verdadero poder, porque el poder de Dios pues está ahí, ¿no? sí. Y curiosamente, fíjate, antes de comenzar, le quiero mandar un saludo. Ayer tuvimos un invitado, Ariel Upierres, que es analista geopolítico y todo. Una entrevista que se lo recomiendo que también la vean bastante, del calibre como lo hacemos como con Miguel o con Vicente Ferrer, Gracias. de ese nivel. Todas las que hemos tenido con él están muy buenas. Bueno, la de ayer estuvo increíble porque Ariel, en el en vivo que estamos haciendo tú, Miguel, menciona, pues él dice, yo soy de convicción ateo, por lo menos por ahora, vamos a seguir rezando, pero decía él, esto evidentemente es un ataque cultural y espiritual, o sea, él reconoce, él como ateo, que esta agenda global, lo que le quieras llamar, pues realmente va más allá de lo económico o incluso lo práctico, o sea, y sobre todo él reconoce que hay un ataque muy fuerte hacia la iglesia y los valores de la iglesia, porque al derrumbarse eso, pues ahora sí la sociedad puede ser manipulable completamente. Que es una ironía porque los detractores de la iglesia acusan a la fe de ser la que manipula a los pueblos. Evidentemente no es cierto y obviamente ellos sí están siendo manipulados por propaganda. Pero bueno, eso ya es otro tema por otra ocasión. A lo que voy es que me llama la atención que incluso una persona que a lo mejor no comparte la cosmovisión que tenemos tú y yo, Miguel, porque eso es muy fácil para ti y para mí verlo, una persona que es ajena a esa cosmovisión, él mismo lo reconoce y dice, esto es claro, o sea, es clarísimo que se trae una agenda en contra de la iglesia y para poder sobrevivir precisamente está la respuesta en la fe. Entonces, no me dejó de mucho llamar. Vean si tienen oportunidad de esta entrevista, fue el día de ayer. Aquí en Reconquista le mandamos, por cierto, un saludo muy especial a Ariel, uno de los analistas geopolíticos. Pues es un privilegio tenerlo aquí en el mundo hispano. También antes de comenzar, Miguelito, dame chance. Claro, Gracias a Lupita por esta contribución en el super chat. Así como Lupita, tú también lo puedes hacer con los super stickers. Y esto nos hace, pues nos da la capacidad de poder traer este contenido, sobre todo constante. Acuérdense, Reconquista es contenido no solo de calidad, sino relevante. Miguel, pues México, por desgracia, estuvo en las noticias. Vimos, por desgracia, no se lo recomiendo ver, a mí me salió en el feed de Twitter y varios medios sociales, uno no lo puede evitar, son gajes del oficio. Pues la tragedia van ahí en el fútbol. ¿Quién lo fuera a decir? Yo recuerdo cuando era joven, pues en Monterrey, el ambiente era muy familiar. Ahí al menos ir a ver a los Tigres, ahí al estadio, pues eran familias, niños, o sea, pues estaban invirtiendo en los futuros aficionados. Y era cuando los Tigres estaban bien malos, o sea, ni siquiera eran buenos en ese entonces, hasta descendieron y toda la cosa, pero siempre fue un ambiente muy familiar y caro, curiosamente, pero no, en ese entonces, Miguel, no existía esto de las barras y violencia y todo. Obviamente es un mundo muy diferente y pues nos tocó ver algo allí en Querétaro. ¿Nos puedes decir un poquito, pues, qué sucedió? claro que sí, con mucho gusto, Luis, pero yo quisiera remontar un poquito más atrás porque este evento de lo que vimos en Querétaro se conecta, porque fue una semana terrible, ¿eh? O sea, fue una semana Sí, espantosa para México. La primera semana de marzo, que fue además coincidió con los últimos 2 días de febrero. La semana, como nosotros sabemos, se empieza el domingo, no el lunes como la gente sí, considera. O sea, laboralmente sí, empieza los lunes, pero realmente empieza los domingos. Bueno, sí, con el Día del Señor, por eso sí, se llama domingo, ¿no? Dominos Day. sí, Entonces, el domingo
27 de febrero, que es el primer día de la semana, en el estado de Michoacán, en un municipio que se llama San José de Gracia, se presentó un acontecimiento espantoso que no se veía, yo creo que desde la Guerra Cristera. Es decir, estamos hablando de hace 90 años, no veíamos un acontecimiento así. Fue un fusilamiento en público. Wow. No es porque no se hubieran dado, me refiero a que las células de narcotráfico desde hace ya muchos años han llevado a cabo este tipo de ejecuciones masivas que se conoce como masacres, que López Obrador se ha empeñado en negar que suceden, pero pues están a la vista de todos. Pero aquí el asunto fue que se grabó en video y además fue a la vista de todo el mundo. Fue una cosa verdaderamente espantosa, o sea, ojalá que nadie lo vea. Digo, el momento en el que les disparan, pues la persona que estaba grabando, pues yo creo que fue tanto su horror que movió su teléfono y ya no se vio que salió, pero se vio todo el movimiento de cómo formaron a la gente frente a una pared y les dispararon. Y esto era porque estaban en un velorio, precisamente. Estaban en un sepelio de la mamá de un sicario, y ese sicario sicario de ahí, de ese pueblo, tenía prohibido volver a entrar a ese pueblo, estaba amenazado de muerte, y él pidió permiso, entre comillas, para entrar, o avisó que iba a entrar. Total, que el asunto es que sus contrarios se enteraron que iba él a estar ahí, sabiendo que estaba toda su familia. Supuestamente llegó con un convoy de gente armada, y la misma familia le dijeron, oye, ¿cómo es posible que hayas entrado aquí si sabes que estás amenazado de muerte y los pones en peligro? Bueno, estaban discutiendo eso cuando llega un comando más grande todavía, no sé, de 40, 50 personas. Wow. Desarman a los que estaban dentro, que eran como 20, los sacan y ahí se intuye que eran pues los sicarios que iban con pero probablemente también era familia, que a lo mejor no tenía nada que ver con estas actividades ilícitas. Los forman en una pared, todo eso está grabado en video, y les disparan, ¿no? O sea, los matan. Pero además sucedió algo que que no es bueno, de hecho no es común. Ya después de que los matan, esta célula se tomó la molestia de ir por estas máquinas que se usan para lavar carros a presión, ¿no? Que tienen pistolas de agua, y echaron los cuerpos a camionetas, me imagino, se los llevan los cuerpos, y además lavaron la escena del crimen. Eso es algo que nunca se había visto. O sea, pues estos cuates no tienen el cuidado, no, obviamente no es que les importe, pues al contrario, entre más dejan una situación de violencia marcada, pues con más evidencia, pues es parte de su propaganda. Entonces esto fue algo inusual. Así empezó la semana. López Obrador salió a decir que eso no había existido, así en serio, a pesar del video dijo, no, es que eso no sucedió. ¿De la evidencia? Sí, dijo, no sucedió porque como no encontramos los cuerpos, pues no nos consta que los hayan matado, ¿no? Entonces, para mí, como no hay cuerpos, no sucedió esa masacre. O sea, a ese grado ya de negar la realidad. Bueno, estaban las marcas en la pared de los balazos, estaban los casquillos, en fin. Sí. Total que acaban reconociendo que, bueno, finalmente sí había sucedido la masacre, pero no sabían de cuánto, y tampoco le llamaron masacre, y mucho menos quisieron reconocer que había sido un fusilamiento, aunque lo fue. Bueno, eso es lo que te digo que no se veía desde el tiempo de la Guerra Cristera. En ese momento, el gobierno masónico de Plutarco Elías Calles hacía esas ejecuciones en público como un escarmiento a la población, ¿no? O sea, agarraba a los cristeros, sacerdotes o laicos, y los fusilaban en público para que sirviera de escarmiento. Bueno, pues eso no había sucedido desde hace 90 años en México. Y así empezó la semana, de esta manera terrible. Y termina el último día de la semana, que es el sábado, que fue el sábado 5 de marzo, si no mal recuerdo. Sí. En el estadio que se llama La Corregidora de Querétaro, un estado que está en el centro del país y que además es muy próspero y está calificado como uno de los más seguros. Está gobernado por la oposición, siempre ha sido un estado que ha votado históricamente en contra de López Obrador. Es un estado que López Obrador aborrece particularmente porque nunca ha tenido ninguna representación. El gobernador de ese estado, que se llama Mauricio Curi, es el gobernador mejor calificado a nivel nacional. O sea, son datos que es importante tener en cuenta. Es un posible precandidato a la presidencia, porque estando en esa posición y teniendo esa calificación, pues evidentemente pues en ese contexto
se da que dentro de un partido de fútbol que parece que no tenía mayor relevancia, del actual campeón del fútbol mexicano, que es el Atlas de aquí de Guadalajara, Sí. contra el equipo local de Querétaro que se llaman los Gallos Blancos, estaban en el segundo tiempo y de repente se desata una aparente, y ahorita vamos a ir analizando los detalles, una aparente trifulca entre las porras que apoyaban a ambos equipos, Bandos, sí. lo cual no es que sea algo inusual, o sea, eso es algo relativamente común, que los aficionados al calor de las cervezas pues se insultan y se dicen y se agreden y ya sabes, ¿no? Y no pasa a veces de cachetadas y 3 patadas y punto, o sea, nunca pasa de eso, ¿no? Pero en esta ocasión hubo una acción coordinada, muy deliberadamente coordinada, para provocar algo que tampoco nunca se había visto en un estadio de fútbol en México, que fue una verdadera carnicería, una masacre espantosa, como tú dijiste. Ojalá que la gente no tenga bueno, por supuesto que ni la morbosidad ni la necesidad por su Sí. trabajo de ver estos videos que son verdaderamente horribles. Yo desgraciadamente los vi porque no sabía realmente qué es lo que iba, yo no tenía idea, pero lo estaba viendo prácticamente en tiempo real cuando vi que estaba pasando algo. Entonces me tocó ver cosas que de otra manera, si yo hubiera sabido lo que iba a salir ahí, pues a lo mejor lo hubiera evitado, pero como no lo sabía, pues me tocó ver cosas verdaderamente espantosas, ¿no? De lo que estuvo sucediendo. Según los testimonios de la gente de Guadalajara que viajó a este estado, los sometieron a un control, a una revisión previo a entrar al estadio, pues muy estricta, lo cual pues yo creo que está bien, para evitar precisamente que introdujeran objetos con los que puedan lastimar a otras personas, pero incluyendo monedas, porque aunque a lo mejor en Estados Unidos tú dices, bueno, monedas, ¿por qué no monedas no? Bueno, pues porque acá de este lado del charco, bueno, de este lado de la frontera, pues la gente está tan, de repente, tan cavernícola que se le ocurre aventar monedas a la gente, pues para hacerle daño. O sea, de verdad, parece Proyectiles, o sea, increíble, ¿eh? Sí, 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 un proyectil, claro, imagínate una moneda aventada con fuerza y más la fuerza de gravedad, pues claro que puedes causar un daño muy grave a una persona. Bueno, entonces no puedes meter monedas, no puedes meter llaves, no puedes usar cinturones por la hebilla, precisamente para evitar usarla como arma. Eso ya tiene tiempo que los cinturones están prohibidos en los estadios aquí en México. Bueno, pero resulta que a este grupo de animación de Guadalajara los encierran en un espacio o los confinan a una parte del estadio y les ponen unas rejas y de repente por ahí del minuto 60 bueno, en el segundo tiempo, o sea, más o menos iban 15 minutos del segundo tiempo, les abren las rejas para que entraran por el lado derecho e izquierdo, pues los fans o los partidarios del grupo, del equipo Gallos Blancos, y empezaron a golpear de manera salvaje a los aficionados del Atlas. Si tú dijeras, bueno, fue una golpiza, lo cual está mal, el problema es que iban armados, traían palos, tubos, cuchillos, picayelos, todo tipo de objetos con los que sabían que iban deliberadamente a matar gente. Esa era la consigna que traían. A lo largo de la semana, pues han visto videos y fotos de cómo había gente de esta porra de Gallos Blancos, porque tenían las camisetas de ellos, con radios que estaban coordinando el ataque. O sea, realmente, una la policía logística, sí. municipal, sí, había una logística. La policía municipal no se hizo presente en el estadio, lo cual también parece absurdo, pero según el reglamento, el propietario del estadio y del equipo se tiene que hacer cargo de la seguridad y contratan seguridad privada. Esa seguridad privada fue la que les dio la facilidad a estos grupos para hacer esto. ¿Por qué? Pues porque el líder de este grupo, que se llama Barras, o sea, la barra me refiero a la porra de Gallos Blancos, el director, la cabeza, el líder, tiene una relación muy estrecha con este grupo de seguridad privada, entonces pues entre ellos se coordinó. Aquí el asunto, y es importante mencionarlo, 2 semanas antes de que se diera este acontecimiento espantoso en Querétaro, se publicó un columnista en un diario muy, muy conocido en México, que es el Universal, publicó una columna advirtiendo que el narcotráfico ya había penetrado a estos grupos de animación conocidos como barras. Barras es el término con el que se le conoce
en Sudamérica a estos grupos pues de animación, estas porras, ¿no? Los Y es hinchas un de los grupos, modelo, ajá, es un modelo que se importó de Sudamérica que no existía aquí en México. Aquí en México, bueno, pues había los hinchas, ¿no? Es decir, los que iban siguiendo al equipo, echando porras, todo. Pero de esa forma así coordinada y que actuaran ya como una pandilla literalmente, pues eso es ajeno a nuestro fútbol y eso se trajo a principios de este siglo, del siglo XXI, a México traído como un modelo de Sudamérica, ¿no? Que se da pues en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, donde hay pues muchos de estos grupos. Entonces se trajo con la idea de meterle ambiente supuestamente a los partidos. Pero estos grupos empezaron a actuar como células delincuenciales y yo creo que varios de ellos pues ya estaban conectados con algunos grupos ya de por sí. sí. Entonces, estos grupos empezaron a distribuir droga dentro de los estadios, se hicieron del control de la venta de las bebidas alcohólicas dentro de los estadios también. Y resulta que una de las teorías, o sea, porque han corrido muchas versiones y la verdad, yo te las voy a poner todas, no te voy a decir cuál es la verdadera porque sinceramente no sé. Todas me parece que tienen algo de verdad y algo de coherencia y a lo mejor es una mezcla de entre todas o cada una tiene un factor que influyó. Una de las versiones es que hay un grupo de, bueno, te lo voy a decir en el término que se conoce en México y ahorita lo explicamos, de huachicoleo. En Estados Unidos nadie sabe qué es eso. Bueno, el huachicoleo se conoce genéricamente en México a las personas que extraen combustible de las tuberías de Pemex para venderlo en el mercado negro. Uh-huh. Ahora, Una actividad la gente, peligrosísima, por cierto, además de sí, ilegal. pero bueno, es ilegal, es peligrosa, pero es que además la realidad es que no es que tú vayas y sepas dónde hay un ducto de Pemex y puedas abrir una tubería y de ahí sacas. Yo tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero petroquímico que le vende válvulas de seguridad a Pemex y él nos contaba, pues es tanta la presión que de momento que tú quisieras abrir uno, pues explota, o sea, no se puede. La única manera de hacer un huachicoleo es a través de gente de Pemex que te facilita la ubicación de las válvulas a través de las cuales tú tienes que conectar un equipo que además es costoso para que puedas extraer. Es decir, esta acción de la extracción de combustible para venderse del mercado negro es una acción que no se puede realizar sin el beneplácito, la venia y la coordinación de la misma gente de Pemex, porque además esta persona me decía que Pemex tiene un sistema de cómputo de monitoreo de todas sus válvulas a nivel nacional. Entonces, en cuanto haya una baja de presión, es decir, Claro. cuando falta presión en una de las tuberías, ellos se dan cuenta de dónde lo están extrayendo y Sí. lo pueden detener, y es más, si tienen controles para cerrar esa válvula y ya, pues la gente ya no lo hacen precisamente porque son parte del mismo enredo. Bueno, una de estas bandas que se dedica a eso y que está coordinada seguramente con la venia de Pemex, tiene su sede en el municipio de San Juan del Río, ahí en Querétaro, cerquita de la capital. Y supuestamente tienen un pleito con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene su sede aquí en Guadalajara. Y se supone, una de las versiones es que parte de la barra de los grupos de apoyo de el Atlas, que iba de aquí de Guadalajara, pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces la idea era darle pues, una golpiza a sus contrincantes ¿cómo te diré? El grupo rival. Del grupo rival. Esa es una versión, puede ser. Otra versión que corre es que fue un acto, pues, mandado, y aquí digo, quiero hacer hincapié para que ni te vayan a censurar a ti ni a mí, ni vaya a haber consecuencias de ninguna especie. Estoy repitiendo, esto que voy a decir no es la opinión de Luis Medina, no es mi opinión, estoy repitiendo versiones periodísticas que han circulado a lo largo de esta semana. Lo digo simplemente como una forma de que no vaya a haber consecuencias. Un disclaimer. Sí. Exactamente. Una de las versiones es que el mismo gobierno de López Obrador coordinó y mandó a estos grupos de choque que además Morena los ha utilizado. Morena es el partido de López Obrador y los ha utilizado para reventar actos políticos de sus opositores e incluso lo vimos precisamente
antier, hace 2 días, el 8 de marzo, en estas marchas que se dieron en todo el país por el movimiento de las mujeres, del feminismo, ajá, y el grupo, o sea, estos grupos de choque fueron enviados y son los que hacen los destrozos y hacen el vandalismo, etcétera, ¿no? Y otras mujeres que lo hacen por convicción, ¿no? Pero estos grupos trabajan en la nómina o viven bajo la nómina del gobierno de López Obrador y de la Ciudad de México. Entonces, una de estas versiones es que el gobierno los mandó a este acto de terrorismo, porque literalmente hay que calificarlo como tal, sí, precisamente para golpear lo que mencionaba al principio, a este gobernador que es un posible contrincante por la sucesión presidencial en el 2024, que vamos a tener una elección federal para sustituir, esperemos, a López Obrador, y es el gobernador de la oposición mejor calificado y que está dando buenos resultados en su estado. Es un estado, pues, con mucha seguridad, con un alto índice de vida, de calidad de vida en su municipio, en su estado. En fin, tiene muchas características por las cuales le resulta una figura incómoda. ¿De qué partido es? A López Obrador, del PAN, del Partido Acción Nacional. Okay. Entonces, había muchas razones políticas por las cuales golpear a este gobernador, claro, para pues causarle una crisis interna. El problema fue que el gobernador reaccionó de la misma manera que López Obrador reaccionó una semana antes, bueno, en esa misma semana, negando la masacre que hubo en este municipio que mencionaba de San José de Gracia, Michoacán. El gobernador de Querétaro hizo exactamente lo mismo que López Obrador, también dijo, no hubo muertos en el estadio. ¿Qué? O sea, lo negó. Sí, esa es la versión oficial. No han reconocido un solo muerto en el estadio. A pesar de que tú y yo y todo el país vio las escenas de los cuerpos que estaban tirados, ya por supuesto que estaban, se ve que son cadáveres, ya no tienen signos vitales. Y el gobernador hasta ahorita no ha reconocido un solo muerto. Cuando los testigos dicen cuando menos hubo 30 fallecidos. Muchos de los cuales no, bueno, porque muchos de esos cuerpos los recogió el gobierno del estado de Querétaro, y se los llevaron al servicio médico forense y ahí los tienen y no los han entregado a los familiares y los tienen amenazados. Imagínate una doble desgracia, ¿sí?, en el sentido de que por un lado pues pierdes a tu familiar, ¿no? Vas a reclamar cuando menos el cuerpo para darle cristiana sepultura y no te lo entregan o te lo van a entregar condicionado porque te condicionan de que tienes que firmar un documento en el cual tú no vas a denunciar ni vas a decir que murió dentro del estadio, sino que se murió después o lo que sea, ¿no? Me suena. Hay muchos dicho, ¿te acuerdas? Ajá, bueno, pues exactamente, así es, exactamente. Entonces empezó ya a circular los testimonios de la gente que estuvo ahí y que tienen gente muerta allá y que no se los han dejado sacar. Y esto, pues, por supuesto que ha ido creciendo en cuanto al escándalo, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia, creo yo, de Estados Unidos, la liga de fútbol, que es la más importante, es el deporte realmente más importante. Todos los demás prácticamente se practican a nivel amateur, es decir, la gente no vive del deporte aquí en México, sí, más allá del fútbol, o sea, y el béisbol probablemente, pero un basquetbolista, alguien que juegue voleibol o cualquier otro deporte, natación, no vive de eso. Tiene que estar subsidiado por becas o por patrocinios, porque de lo contrario no puede sobrevivir. Bueno, pero el fútbol, como es un botín muy codiciado, yo lo considero, es el hermano menor del sistema político mexicano y está hundido de corrupción también, pero horrible, ¿no? O sea, es un reflejo del sistema podrido político mexicano. Se arreglan partidos, en fin, hay muchos manejos turbios, ¿no? Sí. Y el manejo que se le dio a esta situación terrible que vimos el sábado, pues obedece exactamente a lo mismo. Se trató de negar la realidad, de ocultar los intereses que hay detrás. Y fíjate, hay un dato que hay que tomar en cuenta. Tú conoces por nombre, me imagino muy bien, a la familia Hank Ron. Político, bueno, pobre político. Exactamente. Bueno, para los que no lo ubican, Carlos Hank González, que es el fundador de esa familia,
fue un político del Estado de México que tuvo muchos cargos, entre los cuales creo que fue secretario de Educación, y Inició tuvo como maestro. muchos, y empezó como maestro, supuestamente un maestro de escuela, Pero, y ascendió hasta convertirse en un hombre multimillonario y y creó poderoso. una dinastía que incrustó en la ciudad de Tijuana, y a través de Tijuana controlan todo el estado de Baja California. Y obviamente controlan pues todo el trasiego de las drogas de ahí hacia Estados Unidos. Entonces, la familia Han Dong se ha dedicado pues a muchísimos negocios que básicamente son pantallas, ¿no? De lavado de dinero. Y uno de los negocios que tenía la familia Han Dong era el equipo Gallos Blancos de Querétaro. Eran Ahorita los son dueños de propietarios, otro, son dueños de otro equipo, ¿no? En Tijuana, algo así. así es, Y de exactamente. unos Entonces, casinos, ¿sí? exacto, fíjate, ellos vendieron el equipo de Gallos Blancos hace menos de un año al actual propietario. Fíjate cómo se maneja el asunto, ¿eh? Pero no, digamos que le dieron una parte, pero no se los acaba de pagar. Es decir, la transacción no quedó completa. ¿Sabes cuál fue una de las sanciones que determinó la Federación Mexicana de Fútbol como castigo por este acontecimiento del sábado? Fue quitarle el equipo de Gallos Blancos a su actual propietario, por el cual ya había desembolsado una parte del dinero, porque lo consideraron que no tenía la capacidad de conducir el equipo, y se lo regresan a la familia Hanron. Eso sucedió esta semana que estamos a jueves y que todavía no termina. Eso se determinó ayer o antier. Entonces, para que veas cómo se manejan esto, a lo mejor ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya nos arrepentimos, y sí, resulta que sí era un buen negocio. Y en una de esas hay mano negra metida también de ellos para generar este caos, ya con una acción premeditada para obtener este beneficio. A lo que voy es que hay muchos posibles beneficiados de este acto de terrorismo salvaje que vimos. Por un Sí. lado, sale beneficiado el gobierno federal porque golpean a un objetivo político y a un opositor político. Sale beneficiado la familia Ron porque recupera un equipo del cual ya se habían deshecho. Sale beneficiado aparentemente, bueno, pues esta célula de la delincuencia que opera en San Juan del Río, Querétaro. Y bueno, pues hay otros varios beneficiados más que podemos sumar a la lista. Aquí el asunto, otro beneficiado pues es también el gobierno federal, porque había tantos escándalos en torno a él y a su familia y al gabinete, que Claro. un escándalo ajeno era lo mejor que les podía pasar, porque entonces ahora él ya puede decir, bueno, yo critico ahora porque yo ya no soy la autoridad responsable de brindar seguridad en ese municipio, en ese estadio y en ese estado. Entonces, fue lo mejor que le pudo pasar al gobierno federal. Entonces, hay muchos beneficiados, pero yo creo que sí hay algo demasiado turbio. Ahora, eso por un lado. Ya con lo que concluyo este tema, a menos que tú quieras comentar algo más, como gustes, pero es que al final de cuentas, lo que vimos el sábado también muestra el grado de putrefacción social al que ha llegado México, porque de otra manera no te puedes explicar que alguien hubiera aceptado a cometer este acto de masacre salvaje contra familias, contra gente desarmada, contra mujeres y niños y ancianos. Fue un acto absolutamente diabólico, de verdad, o sea, yo no lo puedo describir de otra manera. Y eso también es un reflejo del nivel de degradación al que ha llegado nuestra sociedad, y en el cual sí tiene mucho que ver López Obrador, porque él les ha abierto las puertas de par en par a las células del crimen organizado. Dedíquense a lo que se dediquen, no solamente del narcotráfico, sino de los secuestros y el huachicoleo y otras actividades ilícitas, porque saben que no va a haber consecuencias de sus actos. Bueno, ellos, cuando menos no va a haber consecuencias de parte del gobierno federal, porque ahorita vamos a tocar el tema de si esto ha tenido o no repercusión de parte de Estados Unidos, que es algo muy importante. Pero me refiero cuando menos en la parte de México, estos grupos actúan con absoluta impunidad porque saben que no va a haber consecuencias, están protegidos.
Así que lo que vimos el sábado de verdad fue algo espantoso, pero también muestra, creo yo, a la par o en contraste con esta parte horrible y la peor de la sociedad mexicana, otra parte muy interesante que muestra también que hay una esperanza dentro de todo ese desastre de la sociedad que actuó para proteger a las víctimas, es decir, la gente de Querétaro que sabía que estaban llevándose a cabo un acto espantoso, una masacre, y ellos cubrieron, protegieron, resguardaron a la gente del rival, del equipo rival, porque ellos dijeron, bueno, independientemente de que le vayamos a otros equipos, aquí se trata de que son seres humanos, claro, y tenemos que protegerlos. O sea, eso muestra también un acto, creo yo, de humanidad que también dice, bueno, eso es para mí de verdad el reflejo real de la sociedad mexicana. No es estos salvajes matando gente indiscriminadamente, sino esta gente que se reconoce en el dolor del otro, en el dolor ajeno. Es decir, nosotros estamos a salvo porque tenemos una camiseta del Querétaro, pero esos no. Entonces yo le doy mi camiseta para protegerlo, yo me lo llevo en mi carro, yo le doy refugio, yo lo escondo en alguna parte del estado donde no lo encuentren. O sea, esa parte creo yo que es la que hay que rescatar nosotros en la parte buena dentro de toda esta tragedia que sucedió, porque también muestra que hay una fibra todavía muy buena, muy noble dentro de la sociedad mexicana que nos ha perdido, y esperemos que Dios nos conceda no solamente no perderla, sino que eso sea lo que de verdad dé más frutos y sea lo que quede, ¿no? a la gente. Eso es algo muy importante que recalcar porque es muy sencillo o muy tentador explotar solo lo malo, porque eso nos da ratings, eso nos da vistas, clics, likes, etcétera, etcétera. Y obviamente es muy fácil, Andrés Manuel López Obrador hace muy fácil que se le critique, o sea, no, ni siquiera la pone difícil. Me recordó lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, no en la índole de la matanza, sino de cómo los gobiernos les encanta encontrar, por así decirlo, pues un chivo expiatorio o alguien que distraiga la culpa, la atención. Aquí en Estados Unidos estamos viendo precios de gasolina extremadamente caros, más caros que hemos visto en la historia reciente. Y obviamente, una vez más, clarifico, no estamos comparando porque las muertes de una persona es más importante que la gasolina. Pero ha habido una ineptitud de esta administración actual aquí en los Estados Unidos de manejar los energéticos y todo, y se ha visto reflejado ya hace rato en incrementos de la gasolina. Ahora con la invasión de Rusia, Ucrania y todo, pues les quedó el villano perfecto y literal están culpando ahora a la administración a Vladimir Putin. Ahora, ustedes saben, yo he expuesto muchas de las artimañas de Putin, ya saben mi postura sobre él, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, evidentemente esto no es, al menos de manera directa, culpa de Putin, o al menos la manera en que lo está tratando de manejar la Casa Blanca. Es, tú pagas más gasolina, todo iba bien hasta hace un mes y es culpa de Vladimir Putin. Espérame, o sea, no me estés dorando la píldora, o sea, no es por ahí. Y ellos están buscando quitar esa presión, por así decirlo, de la ineptitud de esta administración, y encontraron en Putin, digamos, esa excusa perfecta. Así se me figura que estás viendo en México, pues encontraron al chivo expiatorio de la crisis, por desgracia, idónea para poder desviar la atención de las corruptelas e ineptitud que está viendo el gobierno mexicano, muy similares que la que tienen aquí en Estados Unidos. Pues sí, pero aquí, por ejemplo, ahorita estalló otro escándalo gigantesco, precisamente, y fíjate, coincidiendo, hace 8 días exactamente, el jueves de la semana pasada, un escándalo que involucra al fiscal general de la República, ¿no? Quien allá es ¿cómo se dice? ¿Attorney? Sí, Attorney General. Bueno, exactamente, pues es el cargo, es el abogado de la nación, ¿no? Aquí se le dice así, ¿no? Es el director, bueno. Que ahorita lo ocupa una persona que se apellida Gers Manero. Me parece que es descendiente de alemanes, de sus abuelos o algo así. Ha sido una persona que ha estado trabajando con López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una persona que está involucrada en muchos escándalos de corrupción, es multimillonario y de una manera inexplicable. Él fue rector de una universidad muy reconocida en la Ciudad de México, la Universidad de las Américas. Y la Universidad de las Américas le tenía un sueldo asignado de $1 millón mensuales. No creo que haya ningún rector en México que gane eso. $1 millón $1 millón de pesos son $50,000, ¿no? Mensuales. O sea, tú dime quién gana eso.
digo, bueno, a lo mejor en Estados Unidos un director de una empresa gana eso y más, pero un rector, México. o a lo mejor un rector, pero una universidad en México que te pague eso, para que tengas una idea del angelito tiene, bueno, ahora que salieron estos nuevos escándalos de los Panama Papers, que aparecieron cuentas en paraísos fiscales de muchos narcotraficantes y gente de la política. Bueno, pues él fue uno de ellos, que le aparecieron cuentas en las Islas Caimán y en Andorra y en Suiza y no sé en cuántas partes más. Wow, paraísos fiscales. Para la gente ajá, así es. Este señor tiene una colección de autos de lujo de 109 autos. What? Desde Rolls Royce, Maseratis, todos los autos clásicos y más caros del mundo que te puedas imaginar que hay, él tiene uno de cada uno. O sea, su colección, 109 autos. O sea, tiene como para manejar un auto distinto durante casi 4 meses sin repetir uno solo, de lunes a viernes, a domingo. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues este hombre, que es el abogado de la nación, le hicieron pública unas grabaciones que tuvo la semana, pues yo creo que durante febrero, me imagino, con uno de sus hombres, de sus operadores políticos, que es su subalterno, quejándose de que había hecho una negociación con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para que le arreglaran un asunto privado que le compete a él, y además es un acto de absoluta injusticia, y te lo voy a contar en un minuto. Él tenía un hermano mayor que él. Este señor tiene más de 80 años, o sea, su hermano mayor tenía 89 años. Era su prestanombres, y a través del cual él tenía muchas de las cuentas en el extranjero eran a nombre del hermano. Y el hermano se enfermó, pues bueno, pues de 89 años te puedes enfermar de lo que sea, ¿no? Tampoco no, sí, sí. No es que dijeras, es que tuvo una muerte prematura, pues no. Entonces, achacó que su esposa, con la que, su mujer, porque no estaban casados, con la que había vivido durante 50 años, o sea, no puedes decir que era un desliz, o sea, ya era pues ya era muy estable una relación ahí, ¿no? 50 años, imagínate. Dice que lo había descuidado y por eso había llegado a enfermar de esa manera. Entonces lo secuestra, él ya siendo fiscal de la nación, eso pasó en estos 3 años de gobierno del López Obrador, y se lo lleva a un hospital privado, y durante un mes él se hizo cargo de su hermano, y al final de ese mes pues el hermano se muere. Es decir, estando bajo la custodia de él directamente, del fiscal. Sí. Y cuando se muere, entonces, ¿qué crees que hace? Dice, pues se murió por los descuidos de la esposa, no por el último mes que él lo tuvo, sino por los descuidos de la esposa. Y como era el fiscal de la nación, le armó un caso falso y la metió a la cárcel. Y la tiene más de como 1 año y medio, un poquito más, en la cárcel, sin ninguna razón más allá de su odio y de su rencor, porque él tenía el temor de que los hijos y la esposa se quedaran con las cuentas o con el dinero de él, es decir, que él había robado del erario público durante toda su carrera, y que había puesto a nombre del hermano para evitar el escrutinio público. Entonces él dijo, no, pues mis sobrinos y mi cuñada me lo van a quitar, entonces mejor la meto a la cárcel y así someto a mis sobrinos. Imagínate el grado de la clase de monstruo que estamos hablando. Bueno, entonces él había negociado, porque los hijos de esta señora fueron subiendo el caso con un juez y con otro, y entonces se mostraba que era una gran injusticia, que no se tenía sustento, pero como no se querían meter con el fiscal general, pues le pasaban la bolita a su jefe superior, y entonces lo fueron subiendo. Entonces pasó del juez del ordinario a un tribunal colegiado, y lo fueron subiendo hasta que llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí él le pidió a los magistrados que le arreglaran el caso para que no, porque si ellos aplicaban como tal la justicia, pues la tenían que liberar inmediatamente. Claro. La orden de libertad de ella iba a salir el lunes pasado, este lunes de esta semana. Entonces estas grabaciones se hicieron públicas hace 8 días, en las cuales él se está quejando de que dijo, es que yo ya habíamos negociado con el magistrado fulano, y lo menciona por nombre, y a la mera hora me cambia la sentencia, entonces esta mujer va a salir, y además diciendo groserías y majaderías y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Ese escándalo fue tan grande, ha sido tan grande, porque
está mostrando cómo la Suprema Corte está totalmente sometida al gobierno federal y cómo que es el fiscal de la nación, está utilizando su poder para arreglar sus asuntos privados, además cometiendo toda clase de atropellos e injusticias. O sea, imagínate de la monstruosidad. ¿Tú te imaginas un fiscal general de Estados Unidos que le agarren con este tipo de cosas? O sea, tendría que haber renunciado al día siguiente, si no es que Sí. lo enjuician, ¿no? Y se va a dar al bote. Sí. Bueno, aquí hay un proceso ya de que lo quisieran destituir y probablemente, fíjate cómo está el asunto, probablemente la grabación ilegal de esta conversación se hizo por orden de López Obrador y se difundió por orden de López Obrador. ¿Por qué? Porque le urge deshacerse de este fiscal porque lo ha embarrado de tanta corrupción a su gobierno, pero el fiscal no se ha ido porque le conoce todas las cochinadas a López Obrador. Es decir, es una negociación de la mafia, literalmente. ¿Tú y crees entonces, que López Obrador tenga cochinadas que esconder? Yo creo que no, sinceramente, creo que es el hombre más honrado que tenemos, ¿no? En este país. Pero alguna manchita ahí a su inmaculada imagen ha de tener, ¿no? Entonces, le sabe sus secretos y por eso no se puede deshacer de él. Entonces, lo que hizo López Obrador, porque así es de perverso y para la gente que nos haga favor de vernos en Estados Unidos, pues espero que les quede claro. López Obrador, por un lado, lo pone en el patíbulo público, ¿no? Lo evidencia, ¿no? Y en la mañanera, su conferencia matutina diaria del lunes, es decir, al día siguiente hábil de cuando sale el escándalo, sale a defenderlo, a decir, no, bueno, es que pobrecito, hay que entender que pues, es su familia y pues, le dolió porque es su hermano. O sea, así de perverso es él. Él llega y te da la puñalada en la espalda y va y te pone el curita. Así es López Obrador, siempre ha sido así. Entonces, pues él con la idea de pues no quedar mal con el fiscal porque sabe que sale perjudicado. Entonces, el fiscal tiene en sus manos, fíjate, por eso es importante, las investigaciones por corrupción de los hermanos de López Obrador a los que captaron en video recibiendo dinero ilegal. Sí. Tiene en sus manos la investigación de los hijos de López Obrador también. O sea, por eso López Obrador le tiene tanto, pues, respeto o temor o consideración, como tú le quieras llamar, porque sabe que si él quiere, pues hace esto público y quién sabe qué suceda, ¿no? Entonces, esta semana de verdad estuvo salpicada de todos estos casos, y esto te lo cuento porque el asunto de Querétaro salió perfecto porque le tapó o captó la atención pública y mediática para que se desviara la atención de este tema del escándalo del fiscal. Curiosamente, otro escándalo, que aquí no nos enfocamos en esto, Miguel, fue lo de Luis de Llano y esta Sasha Sokol para la farándula, que a mí no me interesa la farándula, pero bueno, he sabido. Y luego, antes de que se me olvide, ¿cómo se llama? Por la desgracia de Sinaloa, el aborto, también. Además, sí. Entonces, les caen es de que perlas, todo ¿verdad? Esto, así es, claro, y lo hacen precisamente en estos días que está el tema tan sensible, ¿no? Tanto lo de Sasha como lo de Sinaloa, por la semana de la mujer, ¿no? Bueno, el 8 de marzo, que se utiliza como el día para aprovechar de legalizar el aborto en todos lados donde no se ha legalizado, es el momento en el que se pide. De hecho, aquí en Guadalajara quedaron pintarrajeadas en las paredes de negocios y de casas consignas que tú dices, esto hacía de estar grafiteado del infierno. Yo me imagino, si hubiera grafiti en el infierno, me imagino que así se ve. El aborto legal, muerte al patriarcado, y ya sabes, todo ese tipo de consignas absurdas que estas mujeres enarbolan. Bueno, estas criaturas, porque además ni siquiera representan realmente a la mujer, ¿no? Y además muchas mujeres saben, y ellas lo han dicho públicamente, no nos representan, estas hordas, ¿no? Diabólicas, pues no nos representan. Entonces, esta semana se dan todos estos escándalos, y esto que comentas de Luis de Llano es interesante porque él está ahorita precisamente en una gira a nivel nacional presentando su libro, un libro como autobiográfico. Él fue el rey de la televisión en México, mucha gente a lo mejor no lo ubica, pero cuando Televisa era realmente la única televisora, porque estaba Imevisión, que era del Estado, pero pues realmente era así como, pues no contaba. La televisión real que contaba en México, pues era Televisa, y había 4 canales de ellos.
pero el canal estrella, pues era el 2, era el canal así donde todo el mundo quería salir, ¿no? Y Luis de Llano era el productor de los mayores éxitos juveniles de Televisa y fue un hombre poderosísimo, obviamente a nivel político y a nivel pues, empresarial. Era un hombre intocable y se le conocieron pues muchos escándalos porque él se movía con artistas adolescentes y a muchas artistas pues parece que les pedía, ¿no? Que accedieran a sus bajos instintos para poderlas promover y promocionar. Una de ellas fue precisamente esta chica que se llama, bueno, ya no tan chica, Sasha Sokol, cuando fue integrante del grupo Timbiriche, que era un grupo infantil y después se convirtió en un grupo juvenil, y para que él pudiera proyectar bueno, porque Luis de Llano es hermano de esta, ¿cómo se llama esta mujer? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, es una actriz y cantante muy famosa también. Que fue la fundadora precisamente de Timbiriche. Por eso es que estaba la relación tan cercana. Julissa. Julissa, exactamente. Julissa y Luis de Llano son hermanos, entonces ella fundó el grupo y él, pues, le gustó esta chiquita de 14 años y pues empezó a abusar de ella cuando él tenía pues, casi 40, ¿no? Y eso era un secreto que se había ido filtrando de que había sucedido, pero ahora ella lo hace público precisamente pues como porque dijo, bueno, este tipo saca su autobiografía mostrando que era un hombre muy exitoso, muy talentoso, y pues ella dijo, bueno, es el momento de hablar y de hacer justicia, ¿no? Entonces, creo que le va a causar un gran daño a este hombre que ha hecho, bueno, que hizo, yo me imagino que arruinó muchas vidas, me imagino, yo no puedo acusarlo porque no tengo pruebas, pero intuyo que así fue, y ahora el gobierno, pues, bueno, porque es una figura pública, si fuera una persona común y corriente ni le hubieran hecho caso, pero como ella es una figura pública, pues dice, no, vamos a protegerte y vamos a actuar, vamos a ver hasta dónde llegan, porque aquí es una figura pública contra alguien que todavía tiene mucho poder y muchas amistades y no creo que vaya a ser tan fácil simplemente irse sobre él. Yo creo que va a quedar en un descrédito público, básicamente, y listo, él ya está prácticamente fuera de Televisa, ya no tiene ese poder ni esa influencia que tuvo durante muchos años. Televisa además pues está en la lona, es una empresa virtualmente, pues no te diré que en bancarrota, pero lo más cercano a la bancarrota por los malos manejos de Emilio Azcárraga, que llevó, fíjate, un dato, nada más te lo comento rápido, Editorial Televisa, digo, también eso refleja pues lo fregado que estamos como sociedad, y no solamente en México, sino a nivel Hispanoamérica, pero ahí te va un dato. Editorial Televisa era la editorial más grande que había, la más grande creo que de habla hispana, o cuando menos a nivel Hispanoamérica. Estaba publicando en sus años de mayor apogeo, que fue en la primera mitad de los 90, es decir, entre el 90 y el 95, donde todavía estaba el papá, el tigre, estaban tirando me refiero, es el término en el que tú lo sabes, ¿no? Como periodista, que aquí en México se utiliza para decir el número de ejemplares que se publican. Es un métrico. Estaban tirando como más de 20 millones de revistas semanales que se vendían en todo Hispanoamérica. No había ninguna otra revista, o sea, ninguna otra compañía editorial que vendiera, estoy hablando de revistas como TV y Novelas y TV Notas y cosas de esas que son pura basura. Sí. Pero, pues sí, pero era eso, o sea, pero era un emporio gigantesco. Bueno, pues en manos de Emilio Azcárraga, en menos de 5 años la llevó a la quiebra. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero es un empresario que de verdad es como el Rey Midas al revés, ¿no? Que hay cosas que toca y lo convierte así como en una cosa espantosa. O sea, así llevó a Televisa. Entonces ahorita, bueno, pues están pasando por esta crisis que se tuvo que asociar con empresas televisivas norteamericanas para que la rescataran, ¿no? No sé si tú te sabes esta historia muy interesante de cuando llegó el fundador de Netflix a pedirle a Emilio Azcárraga que se asociaran para que él le financiara, para que Emilio Azcárraga financiara a Netflix. Y Emilio Azcárraga le dijo, ¿qué? Pagar por contenidos, estás loco, eso aquí nosotros lo hacemos gratis, o sea, nadie va a querer pagar eso, no tiene futuro, olvídate, eso es una locura.
Le pidió $100,000, o sea, no creas que le pidió millones. Y por $100,000 le estaba ofreciendo creo que la mitad de Netflix, como en Wow. acciones, ¿no? Pues no quiso, bueno, pues el otro se fue, y a la vuelta de los años, pues ya ves lo que se ha convertido en Netflix, ¿no? Que tampoco es un ejemplo como de contenido, ni mucho menos, me refiero Claro. a la parte del crecimiento empresarial, ¿no? Ya el Sí. contenido que hacen eso es punto y aparte, pero para que veas el tipo de visión que tiene este hombre, que pues bueno, le han pasado por enfrente en negocios muy importantes que los ha dejado ir, pues porque no tiene esa visión, no tiene ese colmillo, bueno, no tiene, así que eso es en cuanto al escándalo de Luis de Llano, ¿no? Pero sí, pero esta semana de verdad que sí estuvo llena de actividades por todos lados y de escándalos y de notas que se empalmaban una sobre de otra, ¿no? No nos estamos dando abasto, honestamente. Se me va a acabar el tiempo. Se me ha ido rápido, Miguel. No seas malo, porfa. Nada más háblanos un poquito sobre esto de cómo pasó el aborto en Sinaloa, nada más por encimita para la gente. ¿Y qué se puede hacer? Porque siento que la gente a veces pierde esperanza, como estamos viendo que el aborto realmente, Miguel, es impuesto, o sea, no es elección. Y se ve claramente, lo vimos en Argentina, lo vimos en México, lo vimos en otras partes. El pueblo dice no, pero las élites del poder dicen sí. ¿Qué sucedió en Sinaloa? Es un estado del norte que es un estado de cultura más conservadora. Los estados norteños tienden a ser un poquito más conservadores usualmente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues básicamente pues ha sido como la embestida que se ha venido llevando a cabo a lo largo de varios estados y que han sido peleas que se han dado ya desde hace tiempo con la intención de llevar el aborto legal a todos lados, ¿no? A todos los estados del país. Ahorita Sinaloa está gobernado precisamente por Morena No. y esa elección se llevó a cabo el pasado 6 de junio, pero hay que recordarle a la gente que este proceso anterior del 6 de junio del 2021 estuvo controlado totalmente por el narcotráfico. Entonces, ahí al gobernador prácticamente lo impuso, el gobernador de Morena, las células del narcotráfico, y él entró con una agenda, o sea, al final de cuentas tienen agendas con la cual están comprometidos, y uno de los temas con los que está comprometido Morena, pues es el del aborto, porque pues es parte de la agenda de izquierda que ellos consideran que debe de imponerse a como dé lugar. Así Sí. que esto, ojalá, bueno, aparentemente ya no tiene vuelta de hoja, espero que haya forma de revertirlo, porque ha habido lugares en donde se ha impuesto, lo tiene que aprobar el Congreso que ya dio su aval, entonces, pero todavía hay forma de interponer como recursos legales donde ojalá se pueda pues hacer una controversia, porque la mayoría de la gente, para empezar, pues no está a favor. Eso es, como siempre, decisiones que se imponen por encima del parecer de la población. Ujú. Y como tú dices, pues puede ser una población, cuando menos en esos temas, conservadora en esos temas, ¿no? De la familia, y pues no están de acuerdo, por supuesto. Entonces, ojalá que haya forma de poderlo echar abajo. Yo, bueno, humanamente puede haber mecanismos, pero el mecanismo real y efectivo, pues es el de la oración, la reparación, etcétera. Yo creo que ahí podemos hacer todavía mucho, se puede hacer mucho, como ya lo hemos mencionado reiteradamente en los programas anteriores, la solución a los problemas, pues está yendo ante el Santísimo y de rodillas implorar su intervención, y él lo puede hacer, claro, pero si no hay quien se lo pida, pues él puede tener todas las gracias listas para otorgarlas, pero si no hay quien se las solicite, pues a quién se las da, ¿no? Sí. Entonces, el asunto es pedirlo con fe y con fervor, y decirle pues a Dios que por favor detenga esta locura, porque cada vez que se aprueba el aborto en alguna región de México o del mundo, y cada aborto que se practica es irle sumando poderes y darle más margen de maniobra a las fuerzas del mal, al demonio. Eso es real, o sea, no es una fantasía, no es un ejemplo ilustrativo, es algo que está sucediendo en la realidad. Y lo que estamos viendo y la violencia que estamos viendo en México desatada en esta locura a partir del 2007 es precisamente a partir de cuando se legalizó el aborto. Y ya sabes que pues hay gente que lo ha dicho, según revelaciones privadas, que por cada aborto practicado en México iba a haber un asesinato violento. Entonces,
estas escenas horribles que nos llenaron de indignación, ¿no? Y pues, de repugnancia, ¿no? Que vimos en Querétaro. Bueno, eso se practica todos los días en los abortorios en México y en el mundo. Solamente que como eso no se graba ni se muestra al público, pues la gente no se horroriza, que no lo ve. Acá porque se vio. Bueno, pues hagan de cuenta que eso, pero fue todavía un acto peor. Aquí nosotros nos indignamos porque había gente, claro, indefensa, que la golpearon con tubos y cuchillos y picayelos y todo. Pero esa gente podía correr, bien que mal podía correr. Podía agarrar algo con lo que defenderse, podía, a lo mejor no lo pudo, no tuvo oportunidad de hacerlo. Pero un bebé que está en el vientre de su madre, pues como no hay forma de defensa, o sea, por eso es el crimen más atroz, porque se comete con toda la premeditación, alevosía, ventaja, abuso de fuerza y todos los agravantes que se le puedan sumar. Y por eso es algo de los pecados que claman la ira de Dios, ¿no? Y la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, pues claro, pues se tiene que manifestar, y entonces nosotros después decimos, oye, pero ¿por qué están pasando estas cosas tan horribles? Bueno, pues porque es la decisión que hemos tomado como sociedad, o a una parte, para entregarse a las fuerzas del mal, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si fue un pastor o protestante o quién fue un ministro, estoy seguro, pero alguien dijo una frase aquí en Estados Unidos que dice, el lugar más peligroso de los Estados Unidos no es Detroit, no es Compton, California, o San Luis, Missouri, o lo que tú quieras. Dice, el lugar más peligroso en Estados Unidos es el vientre de una madre. Y se me quedó, pues, es cierto, o sea, qué impactante, pero es cierto. Sí. Porque ese lugar debería estar más seguro. Claro. Pues a seguir orando y protegiendo. Miguel, ya para cerrar, ¿qué tenemos más adelante? Aparte, ya sé que estás en break ahí del boletín, pero... Bueno, para la próxima semana, si es que me das oportunidad de poder platicar otra vez aquí con tu audiencia, claro, les vamos a dejar nada más el tema que ya está y que qué bueno que no lo tocamos para que se queden picados para la próxima semana. Es el informe que se publicó hace 2 días, el martes, de 18 agencias de inteligencia norteamericana y algunas privadas que le pusieron en el escritorio a Biden la situación de que es un informe que se publica cada año, que tú lo sabes muy bien, de los riesgos de seguridad a la seguridad, o los peligros a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y dentro de esos riesgos equipararon, y hasta ahí la voy a dejar para que la gente nos vuelva a ver la próxima semana, a los grupos del narcotráfico en México, los equipararon en peligrosidad con Al Qaeda y con el Estado Islámico. Nada más para que tengas una idea. Y los dos, Estado Islámico y Al Qaeda, provocaron invasiones militares de Estados Unidos. Entonces, el hecho de decir ahora los estamos poniendo al mismo nivel es el aviso previo, quizá a pues una intervención, de alguna forma, no sé si militar o de alguna otra, pero ya es, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, las alarmas que le están mandando a López Obrador para que o cambia o sea, tiene las consecuencias, ¿no? Y todo eso lo vamos a analizar la próxima semana, si Dios nos permite y nos da vida. Perfecto. Miguel, muchas gracias, y a todos ustedes que hicieron posible también este contenido, a los que contribuyeron en el chat, hombre, un abrazo, y que están comentando y dejan sus preguntas. Ya saben, busquen a Miguel, porque yo veo que si tienen preguntas, véanlo por favor ahí en las redes sociales del boletín, ahí en Twitter, él está muy activo también, y con toda confianza háganle saber pues alguna inquietud que tengan, o sea, oye Miguel, porque ahorita vienen unos comentarios de, bueno, ¿por quién se puede votar o no? O sea, preguntas, muy bien, ahí está, amigos, claro. Los espera. La próxima semana nos vemos, y como siempre, nos despedimos aquí en Reconquista Network diciendo que viva la Virgen de Guadalupe y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.